Bienvenidos a la Noctósfera. Quisiera contarles algo que me pasó, algo que me parece sumamente extraño y que a día de hoy simplemente no entiendo, y últimamente he pensado mucho en eso, dándole demasiadas vueltas al asunto. El otro día mi abuela se mudó de casa. Debido a su edad avanzada, le conseguimos una más cercana a nosotros por cualquier cosa que se pudiera ofrecer. Obviamente fui a ayudar a empacar y cargar cosas. Entonces lo vi. Mi abuela tenía un teléfono viejo, un modelo bastante antiguo pero muy bonito, digno de museo. Me gustaba mucho desde siempre, así que fui y le dije que si un día ya no lo quería, que me lo heredara. De inmediato ella me dijo que sí, que si lo quería me lo llevara de una vez a la casa. Ni siquiera se acordaba de y solo lo tenía ahí arrumbado y olvidado. Me confesó que de hecho prácticamente ni lo llegó a usar. Solo fue un par de años recién casada. Había sido un regalo. Entonces le dije, no, abuela. Yo me acuerdo que sí lo usabas. Recuerdo que cuando era pequeño y jugaba en la sala, lo tenías ahí. Por lo tanto, no pudiste usarlo solo un par de años, recién casada. Mi abuela sonrió y me dijo que no, que solo lo tenía ahí como adorno, pero no funcionaba. Duró solo un par de años porque repentinamente dejó de funcionar, y en lugar de indagar en el por qué, simplemente compraron otro. Yo insistí y le dije, no, abuela. Es más, algo característico de mi infancia, además de venir a jugar aquí a tu casa, era el sonido peculiar del teléfono cuando entraba una llamada, y muchas veces lo escuché. Mi abuela me miró fijamente y me contestó, eso no puede ser. Yo nunca lo escuché. Y si hubiera sido así, habría contestado. Además, siempre estuvo desconectado, lo que hace imposible que suene. Eso me dejó atónito y perplejo. Tenía recuerdos vívidos de estar viendo una película en la sala o jugando y escuchar cuando sonaba. Recuerdo también verlo fijamente mientras sonaba. Me quedé unos segundos absorto pensando en eso. Mi madre venía con unas cajas y preguntó sobre qué hablábamos. Entonces mi abuela le contó. Mi madre me dijo que efectivamente el teléfono siempre estuvo desconectado y que nunca funcionaba. Ni siquiera le había tocado a ella en su infancia verlo en función. Seguramente eran imaginaciones mías de niño. Además me dijo, si sonaba, ¿por qué no respondías? Por alguna razón sentí un escalofrío por aquella pregunta y no dije nada. Fue extraño. Dejé el tema por el momento y seguí con lo de la mudanza, pero me seguía sintiendo raro. Ese día en la noche, después de salir de la ducha, miré el teléfono que me había dado mi abuela. Lo tenía ya en mi cuarto y no había asignado un lugar donde ponerlo, pero nuevamente me quedé pensando. Me senté en la cama mientras lo veía fijamente y recordaba las veces que lo escuchaba sonar. Estoy seguro de haberlo escuchado no una, ni dos, ni tres veces, sino varias. Los recuerdos no son de fiar, menos los de un niño, pensé, intentando no darle demasiadas vueltas, pero no podía evitar sentirme realmente extraño porque dentro de mí estaba muy seguro de mis recuerdos. Durante la noche seguí pensando en ello y analizando mis memorias. Entonces me di cuenta que tenía el recuerdo de ver fijamente el teléfono porque cuando sonaba se me hacía raro que nadie respondiera. Y lo veía porque dudaba si debía o no levantar la bocina. Por alguna razón no lo hice. Era muy pequeño y también me di cuenta que conforme crecí dejé de escucharlo. ¿Habrá sido imaginación mía? Pero si eso es así, ¿por qué tengo recuerdos tan vívidos? Otra cosa que me inquietó fue que en mis recuerdos siempre estaba solo en la sala.
Cuando sonaba no había nadie más y tampoco sé por qué no le avisaba a los adultos. Igual no tenía sentido cuestionarme esto porque el teléfono jamás estuvo conectado. Tal vez lo estaba sobrepensando demasiado. Al día siguiente, aún con mi cabeza en el tema, le pregunté seriamente a mi abuela si de verdad nunca estuvo conectado o si estaba jugando. Tal vez era una broma. ¿Sigues con eso?, me dijo. Claro que nunca estuvo conectado. Eras pequeño, seguramente lo imaginaste. Eso fue lo que me contestó. Cuando le pregunté quién se lo regaló, me dijo que no se acordaba. La verdad no sé qué pensar de esto. Quizá lo soñé y tengo el recuerdo de un sueño que confundo con el mundo real. Quizás si lo imaginé como me dicen y mis recuerdos están revueltos. Pero decidí no indagar más. Mi abuela y madre se rieron de mí porque ya no quise conservar el teléfono y como solo era basura para mi abuela y no lo quería de regreso, simplemente lo tiré. Esta es una de las experiencias más raras que he tenido en la vida y quizá la respuesta sea muy simple, pero a día de hoy, esos recuerdos de escucharlo como si entrara una llamada son demasiado vívidos y reales. Y por alguna razón pensar en eso me causa temor. Mis abuelos tienen una granja y cuando era niño, todas las vacaciones, mis primos y yo íbamos ahí a pasarla con los abuelos y en familia. Era muy divertido. Son gratos recuerdos. Tengo un primo que es como mi mejor amigo porque somos de la edad y siempre andábamos por ahí jugando y paseando por la zona boscosa cercana a la granja. Explorábamos y jugábamos a buscar tesoros ocultos en el bosque. Es un lugar muy tranquilo. Cuando eres niño no te das cuenta de muchas cosas, eres inocente, incauto e imprudente. Muchas veces cuando mi primo y yo andábamos en el bosque muy cerca de la casa, podíamos ver a lo lejos un claro y muy seguido veíamos a un hombre pasar por ahí. Lo curioso es que este siempre se detenía y volteaba en nuestra dirección levantando el brazo para saludarnos. Nosotros hacíamos lo mismo en respuesta y el hombre simplemente se iba y continuaba su camino. Lo veíamos muy seguido. Si jugábamos por las mañanas, al mediodía o la tarde, aquel hombre pasaba por ese claro y nos saludaba levantando el brazo. Con el tiempo comenzamos a llamarle el amigo del bosque. En una ocasión mi primo me dijo, ¿a dónde irá ese señor? ¿Vivirá por aquí cerca? La granja de mis abuelos está bastante retirada del pueblo más cercano. Y lo único que había cerca eran otras 2 granjas de otras familias, pero vivían en otra dirección. El amigo del bosque al pasar por el claro en realidad se adentraba más en el bosque. Así que siendo curiosos y buscando una aventura decidimos un día seguirlo a escondidas en cuanto lo viéramos, y así fue. Una mañana estuvimos entre los árboles viendo el claro a lo lejos, pero no apareció. Nos cansamos, fuimos a jugar, luego a comer y regresamos por la tarde y ahí lo vimos. Iba pasando y nos escondimos, pero igualmente el hombre volteó y nos saludó levantando y moviendo el brazo. El tipo tenía buena vista. No sé cómo es que nos vio. Nosotros le respondimos el saludo. Cuando el hombre salió del claro y comenzó a perderse entre los árboles, mi primo me apresuró, pero comencé a dudar en seguirlo. La verdad es que me dio miedo seguir a un desconocido que se dio cuenta que estábamos entre los árboles aunque supuestamente nos escondimos. Lo más seguro es que siendo niños éramos pésimos para escondernos y por eso se dio cuenta. Pero mi primo insistió. Lo seguimos a lo mucho por 5 minutos. Y vimos que llegó a una casa pequeña de madera, vieja, oscura y desgastada, muy rústica. Estaba demasiado cerca del claro. Estuvimos ahí un rato mirando,
pero decidimos no acercarnos más. Nuestra curiosidad ya estaba saciada. Cuando regresamos a casa de los abuelos íbamos callados, no dijimos una palabra. Ahora de adultos sé que fue porque en realidad estábamos asustados. Un hombre que siempre nos saludaba a lo lejos, que vivía cerca de los abuelos en una casa vieja, como que nos pareció raro. No contamos a nuestras familias de lo sucedido. De hecho, mi primo y yo estuvimos muy callados el resto del día, pero por alguna razón no nos volvimos a acercar a ese lugar. En el siguiente par de años, llegamos a ver a aquel hombre pasar por el claro, como siempre lo hacía, y cuando nos saludaba nos echábamos a correr, y luego conforme crecimos dejamos de verlo, también porque por obvias razones dejamos de frecuentar el lugar. Ya como adultos, mi primo y yo recordábamos la anécdota del amigo del bosque y le preguntamos a los abuelos sobre su vecino que vivía más allá del claro. ¿Vecino más allá del claro?, preguntó mi abuelo y continuó. Nunca hemos tenido vecinos en ese lugar, ahí no vive nadie. Mi primo y yo nos quedamos viendo. Entonces les contamos lo que había pasado años atrás. ¿Por qué no nos dijeron nada?, dijo mi padre. En ese entonces pensé que nos podrían regañar por seguir extraños, le contesté. Pero la verdad era que nos había dado miedo y simplemente no queríamos hablar del tema. Mi abuela dijo que seguramente nos confundimos y andábamos en otro lugar, cerca de las otras granjas, pero mi primo y yo recordábamos muy bien que no. A veces los adultos descalifican el juicio de los niños, pero estábamos seguros. Lo bueno era que no estaba solo y tenía un testigo que vio lo mismo que yo. Ese mismo día, mi primo, mi tío, mi padre y yo fuimos al lugar donde se supone estaría esa casa vieja entre los árboles, y no había nada. Incluso caminamos por todo el perímetro del claro y hasta cierta profundidad, pero no encontramos nada. ¿Acaso estaba más lejos?, pensé, pero recuerdo haber caminado muy poco. Mis abuelos, padres y tíos dicen que nunca nadie ha vivido ahí, que ahí no había casas, ni evidencia de que hubiera casas en el pasado. No hay rastro de tal cosa, solo árboles y arbustos, y jamás han habido personas en esa zona. Eso ya era el bosque y no le pertenecía a nadie. Además, mi abuelo conocía bastante el lugar. Conocía todos los senderos y jamás había visto una casa por ahí. Lo más raro fue cuando nos preguntaron cómo era el hombre, qué aspecto tenía. Mi primo y yo no pudimos definir algún rasgo específico. Efectivamente lo veíamos a lo lejos, pero no recordamos ropa o algún rasgo que se pueda notar a la distancia. Solo sabíamos que era un hombre. Fue muy extraño porque el recuerdo es muy real, pero no podíamos recordar cómo lucía. De la granja de mis abuelos al claro eran como 15 minutos caminando. Era muy cerca, y si a eso le sumamos los 5 minutos, que creo lo estuvimos siguiendo, esa casa debió de haber estado a 20 minutos de la granja, muy cerca. Le he contado esta historia a mis amigos, algunos se ríen y otros me dicen que quizá lo que veíamos, mi primo y yo, no era una persona. Esto que les voy a contar es la experiencia más extraña que he vivido. Es lo más raro que me ha pasado en la vida, y ahora en mi adultez sigo sin entender qué sucedió. Cuando recién entré a la escuela primaria tenía un mejor amigo al que llamaré Daniel. Nos llevábamos muy bien y éramos inseparables, pero cuando pasamos al 3er grado él dejó de ir a la escuela. Cuando le pregunté a mi maestra sobre él, ella me dijo que mi amigo se había cambiado de escuela. Me puse muy triste. En esa época no había celulares y éramos muy pequeños. No tenía información de él. Había visto a su mamá algunas veces cuando iba a recogerlo, pero no sabía nada, simplemente dejé de verlo. El tiempo pasó, hice muchos amigos, crecí,
Al pasar a la escuela secundaria me cambié de escuela porque nos mudamos de ciudad debido al trabajo de mi madre y me gradué de la universidad. En una ocasión estaba viendo mis fotos de cuando estaba en el preescolar y en mis primeros años de la escuela primaria. Eso me hizo recordar a aquel viejo amigo y surgió mi curiosidad de saber cómo estaba, cómo lucía. No tenía ninguna foto de él, pero recordaba perfectamente su nombre y apellidos. Busqué en diferentes redes sociales y en Google para ver qué información me arrojaba, pero veía perfiles de personas que estaba seguro no eran él. No había coincidencia en su aspecto físico, ni tampoco en el país. No pude encontrarlo. Tengo a varios de mis excompañeros y amigos de la primaria agregados en redes sociales. Estuve preguntando a varios si se acordaban de Daniel. Solo había estado con nosotros en primer y segundo grado de primaria, pero durante ese tiempo fue mi mejor amigo y lo recordaba con mucho cariño. Para mi sorpresa, ninguno se acordaba de él, ni de su nombre ni apellidos. No le sonaba a nadie. Se me hizo raro que solo yo pudiera recordarlo. De vez en cuando intentaba volverlo a buscar en redes sociales. Tenía curiosidad, así que en una ocasión en la que fui a mi ciudad natal, fui al colegio en el que estuve y solicité ver los anuarios de cuando yo estuve en primero y segundo de primaria, sin decir que buscaba a alguien especial. Era solo para recuerdo personal. Todo se puso muy raro cuando en ningún anuario aparecía Daniel, como si simplemente no hubiera existido. Eso me preocupó. La institución no tenía ningún registro ni información del niño que yo describía. ¿Acaso aluciné? Para cuando mi salud mental comenzaba a preocuparme, descansé cuando le conté a mi madre, y ella confirmó mi versión. Ella sí lo recordaba. Me dijo que de pequeño hablaba de él, y que me había visto jugar con él cuando iba por mí, pero ella no recordaba haber visto a sus padres, y tampoco sabía nada. Entonces, ¿por qué ninguno de mis excompañeros y amigos lo recuerdan? ¿O por qué no aparece en los anuarios y la institución no tiene ninguna información de él? De simple curiosidad de saber cómo estaba y cómo se vería a día de hoy, se convirtió en una gran duda sobre lo que había pasado, pero lo más extraño estaba por venir. Más o menos un año después de haber hablado del tema con mi madre, recibí una notificación de amistad en Facebook y cuando vi quién era, lo reconocí al instante. Era una cara adulta, pero tenía que ser Daniel. Recordaba esas facciones. Él era muy blanco, su tono de piel era muy característico. Tenía ojos castaños y pequeños, nariz achatada y cabello claro. Había pasado tiempo, pero estaba seguro que así se miraría él. Se trataba de Daniel, con facciones adultas, pero había un problema. En la solicitud de amistad no decía Daniel, era otro nombre y otros apellidos. Acepté la solicitud y de inmediato le hablé. Mientras esperaba su respuesta, chequeé su información, pero no había nada. Vi que el perfil tenía muchos años ya existiendo, pero casi no había ninguna actividad. Solo había algunos memes que compartía de vez en cuando, sin ningún like o comentario. No había interacción de nadie. No podía ver sus amigos, solo estaba su foto de perfil y no más. Cualquiera diría que se trataba de un perfil falso. Nunca me contestó. Y al día siguiente esa cuenta ya no existía. Estaba confundido. Justo un año después de que lo estuve buscando, una cuenta con una foto de un hombre que fácilmente pudiera ser Daniel adulto, me agregó solo para borrarme al día siguiente o eliminar su perfil. Fue muy extraño. Mis amigos creen que me sugestioné, que al ver a un hombre parecido a ese niño, a ese viejo amigo, me hizo pensar que se trataba de él. Además tenía otro nombre y seguramente era una cuenta falsa, pero eso no cambia el hecho de que Daniel no aparece en los anuarios y nadie lo recuerda salvo mi madre y yo. Sea como sea, esto me resulta bastante extraño. Hasta el momento no sé nada de él.
y de vez en cuando todavía sigo buscando. Estos fueron los relatos de hoy. Si quieres escuchar más historias así y formar parte de la Noctósfera, suscríbete, dale like y deja tu comentario. Gracias por sumergirte en la oscuridad con nosotros. Hasta la próxima noche.